Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Bueno, es un trabajo difícil, pero trataré de hacerlo con la mayor responsabilidad que le corresponde a este gran evento de la celebración de los 40 años del movimiento pedagógico. La profe Caterine nos plantea los retos y perspectivas del movimiento pedagógico en relación a la formación docente, ligada al conocimiento, a la dignificación de la profesión docente, ligada al campo de lo sindical, a la formación política. Y nos plantea también el reto de la profesión docente en cuanto a la responsabilidad y la lucha por dignificar nuestro trabajo docente, nuestro trabajo pedagógico. Nos liga el reto de la formación docente a la justicia social, la denuncia a la desigualdad social y la relación que debemos construir entre la escuela, la educación, el maestro, el movimiento pedagógico y la justicia social. También nos aborda sobre la privatización y el reto que tenemos los maestros, tanto en el campo de la pedagogía, en el conocimiento y en el movimiento sindical y política, de defender lo público, de contrarrestar la mercantilización y privatización de la educación pública, y nos invita a revisar, actualizar las 10 tesis del movimiento pedagógico. Igualmente nos invita a trabajar, seguir fortaleciendo el proyecto educativo pedagógico alternativo, las experiencias pedagógicas alternativas y la Escuela Territorio de Paz. Nuestro gran amigo Marco Raúl nos plantea 3 grandes ejes para tener en cuenta en el fortalecimiento del movimiento pedagógico. Una gran tesis: la construcción de la unidad, de construir articulaciones, intersecciones entre la lucha política, la lucha sindical, la lucha pedagógica y la lucha social. En el marco del que nos plantea, en el marco del planteamiento de Estanislao Zuleta de que la escuela es un campo de combate. Entonces, ese campo de combate se da en todos los aspectos que están relacionados con la educación que estamos recibiendo y la educación que necesitamos nosotros construir desde el magisterio, desde el movimiento pedagógico, desde la escuela y desde el movimiento sindical y social. Un segundo eje es que hay una profunda crisis en el sistema capitalista actual, en la democracia actual. Hay una profunda crisis que está tocando fondo, pero que alternativamente nos está planteando nuevas posibilidades de comprensión de esa crisis y de construcción de nuevos caminos, de nuevas esperanzas, nuevos sueños, y entonces nos dice: estamos en un tiempo de transición, estamos transitando. De ahí lo que se viene dando a nivel de América Latina en estos tiempos de los nuevos gobiernos, desde las políticas alternativas, desde la democracia alternativa. Y un tercer eje es que existe el sur. El sur también existe, que somos nosotros, América Latina, bueno, desde la marginalidad, desde las periferias, la vida de las periferias, donde la gente se abre los espacios para subsistir en la lucha. Y entonces, ¿cuál es la educación que nosotros necesitamos construir desde nuestras realidades del sur? Desde el pensamiento crítico, desde el pensamiento que ha sido marginado, excluido, desde las víctimas de este sistema de desarrollo capitalista. Y en ese marco entonces también nos dice que las políticas actuales que vienen desde las organizaciones multilaterales, el Banco Mundial y la OCDE, pues están homogenizando, es una política que homogeniza la sociedad,
que homogeniza la cultura, el pensamiento, la educación, las prácticas sociales, y que está homogenizando la escuela, la ha homogenizado con la estandarización, con las competencias. Y lo más grave también es que esa homogenización de la escuela ha llevado a la despedagogización de la escuela y la despedagogización de la profesión docente. El otro elemento para resaltar es que nos dice que las políticas educativas oficiales han venido desmontando la Ley General de Educación y nos plantea una agenda para estos momentos de transición. El profesor Jorge hace énfasis en un aspecto muy fundamental en el campo del pensamiento crítico, en el campo de la izquierda y de la democracia y del movimiento pedagógico y del movimiento sindical, y es la autocrítica. Compañeros, no hay pensamiento crítico si no hay autocrítica, si no hay la capacidad para nosotros mirarnos y reconocer nuestros aciertos y nuestros desaciertos, pensarlos y construir desde esa reflexión de crítica y la autocrítica. Particularmente pienso que el pensamiento crítico sin autocrítica es un lavarnos las manos, el responsable es el otro, y yo que también soy actor, que también soy sujeto pedagógico, y entonces nos invita a fortalecer el pensamiento crítico desde la autocrítica, tanto en la izquierda, en los sectores democráticos, en el movimiento sindical, en las organizaciones políticas y en el movimiento pedagógico. Difícil que es la autocrítica en el sindicalismo, difícil que es la autocrítica en la izquierda, y difícil que es la autocrítica en nosotros los maestros. Y creo que eso es una falta de ética en nuestras prácticas pedagógicas. Y el profesor Alfonso Tamayo, pues nos plantea el movimiento pedagógico en movimiento, dinámico. Y por eso el movimiento pedagógico de hace 40 años hoy no es el mismo. Es posible, yo creo que tenemos las mismas preguntas, pero hoy tenemos que hacernos también otras preguntas. Un movimiento pedagógico que estamos haciendo, que estamos aquí conmemorando, después de una sindemia, como nos dice Marco Raúl, que el problema no es solamente la pandemia, sino que otra se ha transformado en una sindemia porque se conectó con muchas crisis. La crisis de salud con la crisis económica, la crisis social, la crisis emocional, se conectó, entonces ya eso dejó de pandemia y se convirtió en una sindemia. ¿Cuáles son las preguntas de la escuela? Después de 40 años y después en este contexto de una sindemia que nos estamos haciendo hoy. ¿Cuáles son esas preguntas? Y yo pregunto, la escuela nuestra pública, donde nosotros los maestros trabajamos, y a donde van los niños y los jóvenes de las familias pobres, de la clase media pobre, la escuela se está formulando preguntas. ¿Qué pregunta estás trabajando? ¿O no se está haciendo ninguna pregunta? Y entonces mecánicamente, automáticamente le hacemos el trabajo al Banco Mundial, al Ministerio, trabajando los estándares sin preguntarnos las implicaciones de los estándares, trabajando las competencias sin preguntarnos las implicaciones de las competencias, trabajando el emprendimiento sin preguntarnos las implicaciones sociales, políticas, culturales, educativas del emprendimiento, de la mercantilización de la escuela. La escuela se está preguntando sobre lo que está pasando en el país, se está preguntando sobre las inundaciones, la Mojana, el país entero, los caminos rodándose, las casas rodándose, las comunidades afectadas. Eso se está preguntando la escuela y lo estamos trabajando.
el problema de la guerra y la paz, el problema de la pobreza. A la escuela pública van los niños pobres. La escuela pública, nosotros nos estamos preguntando el problema de la pobreza y estamos convirtiendo la pobreza en un problema de estudio, de investigación, de análisis y de formación de conciencia política, social, educativa. No con el criterio de que la escuela, que al otro día que con eso se va a transformar la realidad. Freire, y aquí lo han citado varias veces, es muy claro. La educación no hace la revolución, pero forma a la gente que va a dirigir y que se pone al frente de los cambios de los procesos sociales. Entonces, el profesor Tamayo pregunta por el lugar de la pedagogía en la escuela hoy, en esta situación de crisis que estamos viviendo. El papel del maestro como intelectual. Y entonces, compañeros, yo para terminar, quiero plantear unas preguntas, fuera de las que he dejado y dejaron los panelistas. Compañeros, ¿cómo articulamos la lucha política, social, pedagógica y sindical? ¿Cómo ponemos en diálogo el movimiento pedagógico y el movimiento sindical? ¿Cómo trabajamos esas tensiones que son duras, son fuertes entre el movimiento sindical y el movimiento pedagógico, a pesar de que tanto el movimiento pedagógico en FECODE como la lucha sindical están en manos de las mismas fuerzas políticas y de los mismos dirigentes? Sin embargo, la tensión es dura. ¿Cómo trabajamos esa tensión? ¿Cómo articulamos? ¿Cómo ponemos en comunicación la escuela con las experiencias de vida de las comunidades, de los territorios, con los problemas de la vida de la gente? Mientras los niños en La Guajira y en todo el país se mueren de desnutrición, nosotros seguimos con el lenguaje de los estándares. Bueno, un paréntesis, aquí me devuelvo. Hay un aspecto muy importante que tocó el profesor Alfonso Tamayo, el problema del lenguaje. El lenguaje no es ingenuo, el lenguaje no es neutro. El lenguaje tiene una carga política, ideológica, desde donde nosotros nos paremos en nuestras acciones, en nuestro actuar político, educativo y pedagógico y social. Por eso es que la lucha de FECODE con el gobierno no ha sido fácil en cuestión curricular, de estándares, de competencias. Por eso la lucha de FECODE con relación a la evaluación docente no ha sido fácil. En el recorrido que hemos hecho, los del CEI que yo he hecho, uno se encuentra, hay buenas experiencias en las escuelas, hay excelentes, buenas experiencias. Yo digo, ninguna es descartable. Están en el camino de lo alternativo, pero hay que poner en duda, hay que poner en cuestión el lenguaje que a veces mantenemos en esas experiencias y nuestras aulas de clase. Si el sistema financiero es de los sistemas más inhumanos que hay, que no le importa dejar a una madre de familia, cabeza de hogar, sin casa si tiene que sacarla, ¿por qué ese mismo sistema nos manda a los maestros a que trabajemos competencias? ¿Por qué ese mismo sistema nos manda a los maestros a que trabajemos desempeño y a que trabajemos emprendimiento? ¿Por qué? Entonces, son preguntas que quedan para que las sigamos trabajando desde las escuelas. Bueno, ¿y cuál es el papel de la escuela hoy, del maestro y de la educación? En la construcción de la paz total, de la democracia, de darle legitimidad a la democracia
y de la transformación social que necesitamos. Muchas gracias.